Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas, recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Vamos a hablar acerca de un concepto, hermanos, que es bastante importante para nosotros. Los que estamos aquí nos llamamos cristianos y lo que vamos a hacer es predicar la doctrina de Cristo. El punto del día de hoy es, bueno, y entonces, ¿qué cosa es cristianismo? ¿Qué cosa es? ¿A qué Cristo? ¿A cuál de todos los que existen les vamos a predicar a la gente? Y sobre todo también, por supuesto, ¿cuál es el Cristo que yo creo? Para esto necesitamos entonces tener voluntad, tener la oportunidad de encontrarlo. Dice la Escritura que hay que escudriñar la Biblia para que podamos encontrar verdaderamente lo que necesitamos. Y eso significa un esfuerzo. No es algo que simplemente llegue y te digan, ven, aquí está, sino necesitas una forma en la que des tiempo para escudriñar, para comprender, para entender. Y por eso voy a seleccionar hoy el mensaje 34, que dice así: la fortaleza se obtiene con Dios, porque lo que es imposible para con los hombres, con Dios todo es posible. ¿Es posible entonces entender y comprender al Hijo de Dios? ¿Saber cómo vino, a dónde vino, qué es lo que realizó? Por supuesto. Por eso es que necesitamos esta fortaleza de nuestro Dios para encontrarlo. Esta misma fortaleza se manifiesta en la firmeza que nos enseña el apóstol Pablo, que nos dice él: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vean cómo aquí Pablo ya introduce un concepto y lo que él dice es: estoy relacionado con Dios, todo lo puedo hacer con Dios, por Dios y para Dios, pero tengo a Cristo que me fortalece. Entonces, definitivamente el apóstol Pablo era cristiano y definitivamente el apóstol Pablo era un seguidor de la doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué cosa es lo que lo hacía tener esta enseñanza? ¿Cuál es la diferencia con todo lo demás? Necesitamos entonces esta constancia y esta búsqueda. Por eso ponemos aquí, eso significa que la fuerza de voluntad que podemos desarrollar en nuestra mente la construimos tomando a Dios y a su Hijo como fundamento. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo entonces? Si tengo a Dios, tengo a Cristo, son el fundamento de mi vida, entonces puedo tener la fuerza de voluntad necesaria para encontrar lo que requerimos. Por eso, hermanos, es que este curso va también con fuerza de voluntad. Implica el poder darse el tiempo, el decir, todos los miércoles me voy a dedicar para escuchar. Si no puedo hacerlo los miércoles, lo hago durante la semana, pero doy el tiempo porque estoy entregando una voluntad de mi parte que se va a transformar en un hábito con Dios. El encontrar la herramienta necesaria para que yo me encuentre con este Cristo que está en las Escrituras. Y que si lo puedo yo descifrar, entonces también lo puedo enseñar. Por eso aquí también dice: sabemos que todos tenemos las herramientas para enfrentar los desafíos de nuestras vidas, pero ¿por qué uno puede sentirse agotado, frustrado, desgastado al llevar su propia vida? Los versículos nos indican que necesitamos colocar a nuestro Dios y a su Hijo como la piedra principal de nuestra existencia, como los cimientos de nuestra vida. Y por eso también decimos, a través de la historia hemos visto que personas sin recursos, sin preparación previa, han logrado revolucionar ideas, han construido industrias, han incluido, incluso hecho naciones, porque el poder de la voluntad es muy grande. La persona que tiene voluntad consigue la solución a muchos problemas porque está convencida de que encontrará un camino para salir victorioso en su emprendimiento. Sabe que si no hay un camino incluso, deberá construirlo. Y así es la enseñanza que tenemos con la palabra de nuestro Dios. Si no tengo el conocimiento, pues hay que buscarlo. Si también tengo un proyecto en la vida que no se refiere solamente a Dios, por supuesto que a través de él también lo puedo conseguir. Si no hay camino, pues hay que construirlo entonces. Y aplica para todo, para nuestra parte espiritual, para nuestra parte material, para nuestra parte intelectual, para la familia. Entonces es por ello que el día de hoy
Pues vamos a comenzar con este punto. ¿Qué vamos a platicar? Vamos a hablar acerca de la importancia que tiene el cristianismo y cómo surge. Esta ocasión vamos a tocar algunos puntos históricos, algunos datos relevantes que tienen que ver con el surgimiento de este concepto, de esta doctrina, y también, por supuesto, vamos a relacionarla con nosotros. ¿Qué buscamos? ¿Quién es el Cristo que nosotros predicamos? Para ello, entonces, comenzamos con este punto. Vamos a hablar de Jesús. Él es el origen del cristianismo porque Jesús es el Cristo. ¿Quién es Jesús? Vamos a ponerlo aquí como un puente entre lo que fue el judaísmo y lo que hoy conocemos como cristianismo. Ese punto de partida, ese parteaguas que tenemos es precisamente Jesús. Él es el que se encarga de poder entonces tomar las enseñanzas que Dios dio a través de lo que conocemos como judaísmo y poder construir lo que ahora se llama cristianismo. Así que entonces, ¿qué cosa es esto? ¿Qué tenemos nosotros ante esta situación? El primer punto que tenemos en la Biblia es este. Vean, se los voy a leer. Dice así. Y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. Quiere decir entonces cosas muy importantes, que el concepto llamado cristianismo, que los discípulos llamados cristianos, seguidores de Cristo, entonces comienzan a realizarse, a llamarse así, en uno de los lugares donde se predicó precisamente a Cristo. Y eso fue en Antioquía, en el Asia, donde se encontraba en este lugar y se predicaba esta doctrina. Eso lo encontramos en Hechos 11:26. Muy importante, si esto es el cristianismo, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver entonces con una iglesia, porque aquí dice, y conversaron todo un año ahí con la iglesia, y la iglesia entonces tiene una relación directa con el cristianismo. ¿Qué más tiene? Enseñanza. El cristiano entonces está comprometido para poder enseñar de Cristo y enseñar una doctrina y enseñar entonces un concepto que lo lleve a entender quién es Cristo. Por eso tenemos esta definición. ¿Quiénes son los seguidores de Cristo? Pues nosotros que somos cristianos. Solamente que hay muchos. Ahorita vamos a ver entonces cómo vamos a diferenciar, que eso es muy importante. Primeramente, el término cristiano en general proviene del griego cristianos y del latín cristianos, con los que se nombraba antiguamente a quienes profesaban la fe de Cristo. Este nombre entonces, este apelativo que es cristiano, es entonces utilizado desde el tiempo de la doctrina de Cristo, en el tiempo incluso que se hablaba griego y que se hablaba latín y que se ocupaban estas palabras. A su vez, Cristo proviene de Cristos. La palabra Cristo proviene de Cristo o Cristos o Cristos, cualquiera de las dos maneras se llega a utilizar. Es una traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Quiere decir entonces que cuando decimos cristiano es seguidor de Cristo y cuando decimos Cristo significa Mesías, que en las profecías judías se refiere a un venidero descendiente de David que sería el salvador del pueblo judío. La traducción de Mesías es ungido. Entonces tenemos Cristo, tenemos cristiano. Cristo significa entonces Mesías en hebreo y tanto Cristo como Mesías, ¿qué significa? Ungido. ¿Ungido de quién? Ungido de Dios. ¿Por qué ungido? Porque desde la tradición hebrea, la gente importante, por ejemplo los reyes, eran ungidos con aceite, los sacerdotes. Y entonces es por ello que se le da este nombre de Mesías, que significa ungido, es el ungido de Dios. Y hablando entonces ahora de cristianismo, vamos a poner estos puntos clave. ¿Por qué es importante tomarlo en cuenta? Miren, la razón es esta. Vamos a enseñarle al mundo quién es Cristo. Por lo tanto, vamos a enseñar cristianismo. El punto es, bueno, ¿y cuál es el cristianismo que existe en nuestro tiempo? Vean lo siguiente. Una de las principales religiones monoteístas del mundo. Si hablamos en general de cristianismo, hay en el mundo actualmente aproximadamente 2.500 millones de seguidores del cristianismo. Son muchísimos. Y entonces la pregunta siempre que nos van a decir, bueno, y entonces, pues, ¿cuál es el Cristo que tú predicas? Porque aquí hay 2.500 millones que siguen a Cristo. Miren, otro punto.
El cristianismo como tal surgió en Judea en el siglo primero. Se convirtió después en la religión oficial del Imperio Romano. Esto fue en el siglo cuarto y de ahí se expandió a todo el mundo. Este hecho histórico es muy relevante porque comienza en el siglo primero el cristianismo con la doctrina de Cristo, con la doctrina de Jesús, con la doctrina del Mesías, pero un imperio del año cuarto lo toma, lo hace parte de su doctrina, lo mezcla con sus creencias y lo expande a todo el mundo. Entonces, de ahí surgen lo siguiente. Tiene tres ramas o corrientes principales, de ahí de lo que es esta fusión con el Imperio Romano. Una de ellas es el catolicismo. Ellos responden a la autoridad del Papa, pero también existe la ortodoxia separada del catolicismo en el año 1054 después de Cristo. Esos son los ortodoxos, son los griegos, y entonces también son cristianos. Pero también está el protestantismo, que fue separado del catolicismo en el siglo XVI. Entonces, ya cuando comenzamos a ver los conceptos históricos, hermanos, tenemos que puntear sobre estas situaciones. Bueno, y hablando de cristianismo, hay tres ramas principales: catolicismo, ortodoxos y protestantes. Nosotros, ¿qué vamos a enseñar? Pensamos que tenemos a un cristianismo que no se refiere a ninguno de ellos. Nosotros estamos pensando, hermanos, en la búsqueda. No queremos decir que tengamos siempre todo el 100% de las cosas verdaderas, porque siempre nos va a faltar algo, pero estamos en una búsqueda y nuestra intención es enseñar a la humanidad un cristianismo que se origina en Cristo, que se origina en Jesús, no que se origina en el Imperio Romano ni en las ramas que vienen después de él. Esta es la gran diferencia del cristianismo que pretendemos buscar. Un cristianismo basado en Jesús de Nazaret. ¿Qué más nos dice? ¿Qué diferencias hay entre todos esos cristianismos y por eso es que no los tenemos que encontrarlas? Actualmente, el cristianismo no consiste en una sola comunidad religiosa. Vean, esto es actual. Hoy no hay una sola comunidad religiosa, no hay una doctrina homogénea, sino que está compuesto por diversas ramas, movimientos, iglesias, tales como el catolicismo que mencionábamos, el protestantismo, la ortodoxia. Los fieles de todas ellas se denominan cristianos y se rigen por las enseñanzas de Jesús de Nazaret, pero sí diferencian por sus doctrinas, sus liturgias y su organización institucional. Entonces, por eso es tan importante. Bueno, y entonces el seguidor de Cristo es cristiano, pero no todos los cristianos son lo mismo. Entonces, ¿cuál es nuestro punto? ¿Cuál es el cristiano que somos nosotros? ¿Cuál es el cristiano a quien llegamos a enseñarles esta doctrina? ¿Y cuál es el cristiano que pues es muy común en este mundo? Aquí dice que todo se basa en las enseñanzas de Jesús, ciertamente. Sin embargo, el problema es de que hay diferencias profundas en las doctrinas. No tienen el mismo Dios, no se conceptualiza igual a Jesús, no se conoce de la misma manera al Espíritu Santo, no se guardan las mismas leyes, no se tienen los mismos ritos, esa es la liturgia, y no se organizan de la misma manera. En este mundo cristiano hay desde papa hasta presbíteros, hay unas organizaciones distintas, cada uno con una formación y una estructura diferente. Entonces, ante esta desigualdad, ¿cómo encontramos lo que realmente estamos buscando? El punto siguiente es esto. Vamos a adentrarnos ahora en estas tres ramas para poderlas identificar y entonces darnos cuenta que lo que pretendemos nosotros es seguir un cristianismo que no va con ninguna de esas tres. Pero como son las predominantes, es importante identificarlas. Miren, por ejemplo, esta, el catolicismo o la Iglesia Católica. ¿Cuál es su nombre real de esta iglesia? Es Iglesia Católica Apostólica y Romana. Es la rama más numerosa del cristianismo, pero se divide, fíjense, es importante esto, en 24 iglesias. La iglesia latina, las iglesias orientales y las iglesias que se llaman como uniatas, que son orientales. Quiere decir entonces que conocemos nosotros como la Iglesia Católica,
Sin embargo, ya internamente, esa iglesia está compuesta por 24 denominaciones diferentes. Sin embargo, todas ellas se hallan bajo la autoridad del Papa, ubicado en la Ciudad del Vaticano. ¿Cuál es su punto de unión? Aunque todos tienen costumbres y cosas parecidas, tienen diferencias entre ellos mismos, son 24 iglesias distintas, pero todos reconocen a la autoridad del Papa y entonces se rigen bajo ese mismo concepto, el Papa que está ubicado en la Ciudad del Vaticano. Entonces, esta es la rama llamada Iglesia Católica. Su doctrina se basa no solo en la figura de Jesucristo, miren la diferencia, sino también en la Virgen María y en un extenso conjunto de santos y mártires cristianos. Posee 1.390 millones de fieles en todo el mundo. Así que entonces, primeramente tenemos que dimensionar de qué estamos hablando cuando decimos cristianismo. El más importante, la rama más importante es esta, que es la Iglesia Católica, pero que conjunta 24 iglesias y que tiene esta doctrina. Una doctrina basada en Dios, por supuesto, en un Dios Trinidad, un Dios que es figura con Cristo como un Cristo divino, un Espíritu Santo como parte de lo que es la misma Trinidad y además una devoción eh, muy grande hacia la Virgen María. Este es el concepto que se tiene. Vamos al siguiente. La ortodoxia, la Iglesia Ortodoxa griega. Su nombre completo es Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Se le considera la heredera del cristianismo, pero en la parte oriental del Imperio Romano. También viene del Imperio Romano, también viene de esa fusión que se tiene con el imperio, pero el Imperio Romano tenía dos partes, la parte occidental y la parte oriental. La parte occidental es la Iglesia Católica Romana, y la parte oriental es la que estaba llevada por Constantinopla, la parte oriental. Y entonces aquí también se agrupan iglesias, son 15 iglesias autocéfalas, quiere decir que tienen su propia cabeza, y varias iglesias también autónomas que tienen sus propias autoridades, pero comparten la misma doctrina y reconocen al patriarca de Constantinopla como líder honorífico. Todos ellos dicen, somos los ortodoxos, tenemos esta doctrina, tenemos esta conjunción, somos diferentes iglesias, pero nos agrupamos y reconocemos al mismo patriarca. Y lo llaman patriarca. La ortodoxia se separó de la Iglesia Católica durante el cisma de Oriente y Occidente en el año 1054 después de Cristo, y hoy en día posee alrededor de 300 millones de fieles en todo el mundo. Así que hermanos, vean entonces cómo está puesto esto. Y aquí, pues ellos existieron a partir del año 1054 y tiene 300 millones de personas que están con ellos. Muy bien, ¿cuál es la tercera rama? La tercera rama es el protestantismo. Esta rama protestante o las iglesias protestantes también surge de esa misma fusión de cristianismo con el Imperio Romano y con sus doctrinas y con sus formas de pensar. Y entonces surge, pero después del ortodoxo. Esto pasa en el siglo XVI con la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en el año 1483 a 1546, que es el tiempo de Lutero. Pero hermanos, ahí comienza una reforma. ¿Qué es lo que dice Lutero? Él ve que la iglesia tiene algunas cuestiones que no está de acuerdo con ellas. Por ejemplo, él dice, ¿por qué se debe de cobrar cuando una persona muere y hay que orar por la persona y entonces hay que cobrar la misa, hay que cobrar la indulgencia, hay que cobrar el perdón y entonces se opone ante esas situaciones? Pero no se opone a la doctrina fundamental católica, se opone a costumbres y formas que tiene entonces la manera de desempeñarse esa doctrina. La Reforma rompió con muchos de los preceptos del catolicismo, especialmente con la idea de la infalibilidad del Papa, porque decía, si el Papa estaba promulgando que hay que comprar indulgencias, pues entonces el Papa también se puede equivocar. Y entonces no existe la infalibilidad. ¿Qué significa infalibilidad? Pues que la Iglesia Católica considera que el Papa nunca se va a equivocar. Cuando está tomando ese rol, no se equivoca. Y ellos, los que son protestantes, dicen, no, por supuesto que se puede equivocar. Ellos tampoco reconocen la autoridad del Papa a partir de este tiempo.
Interpretan de un modo distinto a la doctrina católica, pero es la misma doctrina católica. Vean cómo es importante este punto. Este cristianismo interpreta no el cristianismo original, sino interpreta la doctrina católica de una manera diferente, pero parte de la doctrina católica, promoviendo la doctrina de la salvación por la fe. Las principales iglesias de las que conocemos es la anglicana, la luterana, las iglesias evangélicas, las iglesias pentecostales, las iglesias bautistas, las iglesias restauracionistas y muchas otras que ahora forman parte de este conjunto que es el protestantismo. ¿Cuántos son? En total, ahorita aproximadamente tenemos 800 millones de seguidores en todo el mundo, más que los ortodoxos. Así que entonces, estas tres ramas son las que tenemos. La pregunta entonces, ¿nosotros en dónde estamos? ¿Cuál de estas tres? Buscamos nosotros que podamos identificar al Cristo verdadero. Tenemos muchas opciones. Si le preguntamos a la gente teóloga, estudiosa de la cuestión histórica, nos van a decir, sí, existe Jesús, existió, pero no lo reconocen como hijo de Dios y dicen, es el Jesús histórico, nada más. Hay gente que dice, no, Jesús es un ser divino, que vino como Dios y entonces hay que interpretarlo como tal. Otros, por ejemplo, incluso el Islam, reconocen a Jesús, pero solamente como un profeta, no con el valor y el significado que debemos entender. O algunos otros, incluso los mismos judíos, dicen, sí, existió Jesús, sin embargo, fue un rabino judío, nada más, no alguien diferente. Nosotros entonces tenemos que llegar a esta pregunta. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? ¿Cuál es nuestra búsqueda? ¿Qué necesitamos comprender nosotros y llevarle al mundo? ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta entonces es una cuestión que tiene que ver con la cuestión doctrinal, con un Cristo de las Escrituras, con un Cristo de la Biblia. No vamos a hablar de un Cristo histórico solamente, no vamos a hablar de un Cristo que es un ser divino en el que no tiene naturaleza humana, sino vamos a hablar de un ser hijo de Dios que tomó esta forma y que está pegado conforme a las Escrituras. Y dos textos que nos van a ayudar mucho es este. Mateo capítulo 16 nos va a tener una narración en la que el mismo Hijo de Dios le dice a Pedro y a los discípulos, bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la pregunta que necesitamos contestar? Decía Jesús. San Mateo 16 dice en el versículo 13, y mirando Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos piensan que es Juan el Bautista, otros piensan que es Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Esto entonces, encontrar al Jesús verdadero es una revelación, es un esfuerzo, es una búsqueda. No podemos irnos solamente con lo que nos dicen los demás, con lo que es la costumbre de nuestros padres, con la cotidianidad, con el hecho de decir soy cristiano porque pues bautizo a mis hijos y porque cuando se hacen bodas asisto a las bodas. Debe existir una cuestión mucho más profunda, una revelación que nos da nuestro Dios a través de su palabra. Y esto es lo que dice el mismo Hijo de Dios, Jesús, fundador de este concepto, y nos dice el versículo entonces, ¿quién dicen los hombres que soy yo? La respuesta es, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Esa es la respuesta. Tú eres el Mesías y también eres, muy importante, el Hijo de Dios viviente. Esta respuesta entonces tiene todo el poder de las palabras, todo el poder del Espíritu, todo el poder de la convicción, todo lo que significa entonces saber quién es en quien creemos. Tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios.
Eres el Hijo del único Dios viviente. Entonces es por ello, hermanos, que para nosotros es importante tener estos conceptos y poderlos entonces compartir con los demás. ¿Qué más tenemos aquí? Hay un hecho indispensable para diferenciar al Cristo que tenemos nosotros. Y esto está descifrado en Gálatas capítulo número 4. Vean cómo Gálatas nos va a llevar a un concepto muy interesante. Capítulo 4 de Gálatas nos dice en el versículo 4: mas venido el cumplimiento del tiempo. Primero, lo que enfatiza Pablo en este verso es que Dios establece un orden, un momento y un tiempo para enviar a su Hijo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo. Este verso entonces nos dice algo muy interesante. Envía a su Hijo, envía al Hijo de Dios, envía a quien entonces va a tener la responsabilidad de asumir un compromiso y que entonces es su propio Hijo. Y así lo dice la Escritura. Envió su Hijo y después dice, siendo hijo, tuvo un proceso para hacerlo. ¿Cuál es este? Hecho de mujer. Nosotros creemos en un Jesús que tiene naturaleza humana, pero que tiene una concepción por parte del Espíritu de Dios. Y por eso dice el versículo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, y hay una parte que sigue en este verso que es indispensable para comprender al Jesús que necesitamos. ¿Qué dice el verso? Hecho súbdito a la ley. ¿Qué significa la palabra súbdito? Está siempre entonces responsable del cumplimiento de la ley. Es alguien que se acata a ella y que la toma como parte de su vida. Entonces, entendemos a Jesús en un marco completamente de Dios, hecho a la voluntad de Dios y además sujeto a la voluntad de Dios a través de sus leyes. Ese es el punto fundamental del Cristo que creemos nosotros. No es un Cristo de una fusión entre lo que significaba una creencia y un concepto pagano de lo que era el Dios de aquellos tiempos, en lo que era el sol, el domingo como veneración para ese Dios, como quedan las costumbres relacionadas con todas las festividades paganas y con ese Dios. No, no ese es el Cristo que tenemos. Tenemos un Cristo de Dios, por supuesto, pero también hecho de mujer, por supuesto, pero también hecho súbdito a la ley, hecho entonces sujeto a la ley. Entonces, ese es el Cristo que buscamos. El Evangelio nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 14, del 1 al 4, vean este texto que es también muy importante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo recibió Pablo precisamente del mismo Hijo de Dios. Que Cristo, en que creemos, ese es el cristianismo que buscamos, que Cristo fue muerto por nuestros pecados. ¿Y qué dice después? Conforme a las Escrituras. Necesitamos entonces las sendas antiguas. Necesitamos los conceptos del Antiguo Testamento, las Escrituras, porque en este tiempo que escribe esto Pablo, las Escrituras eran el Antiguo Testamento. Entonces, el Cristo que buscamos es un Cristo conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, pero conforme a las Escrituras. No estamos buscando un Cristo que muere en viernes y resucita en domingo y que no cumple con los 3 días que el mismo Jesús mencionaba. Necesitamos un Cristo conforme a las Escrituras. Un Cristo entonces que tenga un fundamento en los apóstoles, pero también en los profetas del Antiguo Testamento. Un ser que nos dé la oportunidad de encontrarnos con Dios a través de la misma voluntad del Creador. ¿Qué sigue? Sigue lo siguiente. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos regresar al origen de la doctrina. Si queremos encontrar al Jesús verdadero, al Cristo verdadero, la invitación es regresa al origen. Busca donde debes encontrar el origen de todo. Y esto es la voluntad de Dios desde el principio. Esto entonces nos hace comprender algo muy importante. Hay un verso que está precisamente en el Antiguo Testamento
y que este texto nos dice una promesa hecha desde los primeros hombres. El capítulo 49 de Génesis nos dice en el versículo número 10, no será quitado el cetro de Judá, no será quitado el cetro de Judá. Estamos buscando entonces un Cristo que sea judío, porque los descendientes de Judá se llaman judíos. Y dice el verso, no será quitado el cetro de Judá y es legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Atado a la vid su pollino, y la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos bermejos del vino, y los dientes blancos de leche. ¿De quién estamos hablando desde el tiempo del Antiguo Testamento? Estamos hablando de aquel personaje entonces que se sube en un pollino, que entra a Jerusalén, que en el momento en que lo hace, se logra reconocer que es el Hijo de Dios y al que le dicen precisamente eso, bendito el que viene en el nombre del Creador. Así que entonces estamos buscando a ese Cristo. Jesús entonces fue el Hijo de Dios. Esa es la verdad que tenemos que encontrar. Pero para poderlo conceptualizar, es un hombre nacido por voluntad de Dios, ya lo vimos, hecho de mujer, pero como judío de la tribu de Judá. Esto es indispensable comprender, que Jesús siempre estuvo profundamente arraigado en la tradición religiosa de su pueblo, con una formación doctrinal profunda y una visión espiritual basada en la interpretación de la Torá. Esto es importantísimo que nosotros podamos verlo. Un segundito, mis hermanos. Seguimos entonces, hermanos, con esto. Una manera de poder encontrar esta forma de encontrarnos con nuestro Dios. Vean esta siguiente parte. Dice esta siguiente diapositiva. Jesús nunca fundó una nueva religión. Esto es maravilloso poderlo entender. Él no hace una nueva religión, sino que toma la doctrina judía, la doctrina del Antiguo Testamento, y nos va a enseñar a cómo poderla llevar a cabo. Jesús nunca fundó una nueva religión. Sus enseñanzas fueron una crítica incluso al judaísmo de su tiempo, una llamada a la pureza ética, a la justicia divina, al cumplimiento espiritual de la ley mosaica. Esto lo conocemos perfectamente. Jesús nos dio la oportunidad de decir, bueno, ¿y ahora sobre qué nos vamos a fundamentar? Y Jesús decía en Mateo capítulo número 5, un texto que todos ustedes conocen, lo dice de la siguiente manera. No penséis, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde, perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Este es el Cristo entonces que tenemos. Ese es el Jesús que nosotros comprendemos. Es una persona puesta por Dios, un hombre con naturaleza humana, pero con creación divina, el Hijo de Dios, que nos da la oportunidad de un llamado hacia una reestructura que nunca va a apartarse de la ley, porque el cumplimiento espiritual y el cumplimiento material de la ley se encuentran siempre en él. Es por ello que este Cristo que predicamos es el portavoz de la doctrina de su Padre. Esto es entonces muy importante para nosotros. Lo que viene a traer Cristo no es una nueva religión, sino es una continuidad. Es la segunda parte de lo que significó esta voluntad de Dios hacia el pueblo de Israel, pero ahora dándonos la oportunidad primero al pueblo de Israel que pueda comprender al Mesías y nosotros integrados en esta opción para que el mundo tenga su oportunidad. Ven lo que dice Jesús mismo. Juan enmarca precisamente este concepto en el capítulo número 6, en el versículo número 37. Dice el versículo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera.
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ven cómo Jesús dice, yo no traigo una doctrina que sea mía, yo no vengo a generar una nueva opción diferente a lo que tenemos. Vengo a enseñarles que el mandamiento, la ley de nuestro Dios, la voz de Dios tiene validez, pero que hay que llevarla a una justicia, a una pureza ética, a una manera de comprenderla. Y que dice él, y esto no viene de mí, esto viene del Padre mismo. Yo soy un enviado que vengo a complementar este trabajo, pero es la voz de nuestro Dios. Por eso es lo siguiente, es indispensable, hermanos, entender a Jesús dentro de su contexto judío, ya que el no hacerlo ha llevado a muchos a siglos de incomprensión. Es por ello que muchos teólogos cristianos, al separarlo de sus raíces judías, han transformado su mensaje en una doctrina centrada en la fe de una figura divina, más que en la vivencia ética que él predicaba. ¿Cuál es el punto que queremos poner acá? No vamos a hablar de un Dios creado por el concepto cristiano actual. No vamos a hablar de un personaje en el cual está desprendido de su naturaleza humana, sino que vamos a hablar de un personaje, de un hijo de Dios que por voluntad de él, del Creador, tuvo nacimiento por mujer, pero que en esa misma naturaleza humana tuvo la oportunidad de comprender cómo somos nosotros para poder llegar y darnos el mensaje de Dios, el mismo mensaje de Dios, la ley del Creador, pero ya no necesita ser escrita en una tabla, en una piedra, en un libro, sino que lo transforma y dice, mira, necesitas tener una vivencia ética, una vivencia diferente de lo que significa. La voz de Dios la necesitas colocar en tu corazón. Y cuando Jesús predica eso, incluso él mismo dice, ¿y saben qué? Esto no es nuevo, es lo que les he dicho desde el principio, y no solamente yo, sino que Dios mismo, que puedan ustedes llevar estas enseñanzas en el corazón de la persona. Ese es el punto. Quiere entonces nuestro Dios que el ser humano encuentre a través de Cristo la voz de lo que significa seguir su ley, sus mandamientos, su ética que tiene nuestro Dios a través de una transformación espiritual en el corazón del ser humano. Ese es el trabajo de Jesús. Por eso es que debemos entenderlo en el concepto de la ley de Dios. No podemos desprendernos de eso. Jesús vive la ley de Dios, Él respira la ley de Dios, Él comparte esto a los demás, Él guarda el sábado, Él guarda la alimentación, y entonces en ese contexto es el Cristo que necesitamos buscar nosotros. Hablando de cristianismo, la importancia del cristianismo para el ser humano, entonces, desde esta perspectiva que les estoy mencionando, no se reduce a una cuestión doctrinal nada más. No solamente es una enseñanza que te va a hacer más sabio, no es eso. Es la posibilidad de retomar las enseñanzas originales y que sean como herramientas de una evolución espiritual. Es un nuevo vínculo con el Creador. Ese es el punto. Las cuestiones originales de Jesús, basadas en la voz original de Dios, es una herramienta para evolucionar espiritualmente. Ese es el punto. Toma la ley de Dios, pero no necesitas cumplirla por obligación. Necesitas vivirla, sentirla, y entonces en ese concepto tener la oportunidad de reconocer quién es tu Dios. Esa es la misión de Jesús. Ese es el cristianismo que Él tiene para nosotros. El cristianismo, basado en las enseñanzas de Jesús, tiene un significado espiritual para la humanidad. Jesús invita a un redescubrimiento de la ley de Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el punto? Para que nosotros que estamos aquí hoy podamos sanar la fractura que ha existido entre nosotros y Dios. Inició enfáticamente, obviamente, con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Jesús, pero continúa con nosotros como humanidad. Y el punto es este.
utilizar la voz de Dios, la misma enseñanza de Dios desde el principio, para que podamos nosotros tomarla, comprenderla, sentirla en la vivencia humana de Jesús, en su naturaleza humana, para que nos pudiera entender y entonces pueda Él enseñarnos la forma de volver a unir. Eso se llama religión. Religión significa reunir, religar la fractura que existía entre Dios y los hombres. Ese es el punto fundamental. Y es por ello que para poder consolidar todos estos puntos, voy a terminar, hermanos, con textos bíblicos. Vean lo que dice la Biblia. ¿Qué significa la doctrina de Cristo desde el punto de vista de las mismas Escrituras? Miren este texto. Respondióles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Quiere decir entonces que la doctrina que tiene el cristianismo no es de Cristo, es de Dios. Ese es el cristianismo que buscamos. No una doctrina que haya sido modificada, que haya sido cambiada por los imperios, por la historia, por la gente, sino una doctrina que sea la voz de Dios, la misma voz de Dios. Y la doctrina de Jesús no es algo nuevo, es la doctrina de Dios y Él es el que la transmite y la envía a su Hijo. Siguiente texto. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer para lograr este punto? Acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ese es el conjunto. Cuando tomas Isaías 53, en todo lo que implica esa labor del Mesías, y luego lo ves reflejado en los evangelios, en la vida de Jesús y en su muerte, entendemos cómo lo espiritual se une a lo espiritual y cómo ese puente se logra y cómo ese vínculo se logra. Y entonces cómo lo que está puesto por Dios desde el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Nuevo, en la persona de Jesús. Y cómo Él mismo dice, todo lo que ha sido escrito de mí desde el tiempo de los profetas. Esta conjunción entonces de un universo completo de doctrina es lo que entendemos nosotros como cristianismo. Así que hermanos, dice 2 Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes. Esta es nuestra labor. Estemos firmes. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Dónde vamos a encontrar entonces la doctrina? En las Escrituras. Y hay que estar firmes en eso, retenerla, aprenderla, comprenderla, estudiarla, analizarla. Decía Jesús, escudriñala, busca la profundidad de la doctrina. Para que la comprendas tú y para que podamos enseñarla necesitamos conocer la profundidad. Dice también Timoteo, Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina, nuevamente dice. Persiste en esto. Y miren lo que significa. Haciendo esto, esa es nuestra labor. A ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Este texto es fundamental para nosotros si queremos evangelizar. La doctrina es un punto que nos ayuda a comprender la voluntad de nuestro Dios y nos invita a Dios a persistir en ello. Somos humanos, por supuesto, y tenemos nuestras cosas y deficiencias y situaciones a mejorar. Pero en ese proceso de transformación, dice la Escritura, esta es la doctrina que te va a salvar. Cuando ustedes predican, los primeros que se salvan son ustedes. Y cuando lo hacen, a todos los que nos escuchen, a todos los que nos oigan. Así que entonces, esta doctrina es el cristianismo que buscamos, algo que nos salve y que salve a los que nos escuchan. Dice también en Tito, pero tú no seas como todos los grupos que existen hoy. Tienes que aprender esto. Habla, pero lo que conviene a una doctrina que es sana. Habla lo que conviene a la sana doctrina. ¿Qué significa? Que aunque todo es cristianismo, no todo es sana doctrina. Entonces hay que convenir y hay que encontrar y hay que buscar lo que es la sana doctrina. Y este texto entonces nos lleva a lo siguiente. Vean lo que dice. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección.
¿Cuál es nuestra meta, hermanos? La doctrina de Cristo es un punto, es una cuestión que nos habla desde los primeros rudimentos, las cuestiones más básicas, hasta la profundidad de lo que significa la enseñanza de Jesús. Y dice este texto, que la doctrina de Cristo tiene un fundamento. ¿Cuál es lo principal que tenemos que comprender nosotros y enseñar a los demás? El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Tenemos que dominar todo esto, pero no podemos solamente quedarnos ahí. La doctrina de Cristo, la doctrina de Dios, la voz de Dios es, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ese es nuestro reto. Comprenderlo de tal manera que podamos dominarlo. Lo que creemos a la perfección, podamos hacerlo a la perfección y poder superar nuestra humanidad, nuestras deficiencias, para poder enseñarnos a nosotros dónde está ese cristianismo y también nosotros poderlo transportar a todos los demás. Es esta la lección que tenemos el día de hoy. Me dio muchísimo gusto, hermanos, poder compartir con ustedes. Ustedes van a poder ver este tema y lo van a poder leer en lo que es el documento que tenemos para ustedes, que ustedes ya lo han participado, donde está el curso de evangelización y donde tenemos precisamente los temas de evangelización. Este que tenemos el día de hoy se llama así, voy a compartirlo aquí en la pantalla, y es el significado de ser cristiano. Esto que acabamos de decir es lo que está puesto acá, con un fundamento un poco más profundo, con una reflexión que nos va a ayudar para que podamos nosotros luchar por lo siguiente. Vean la conclusión. Ser cristiano significa luchar cada día para superar el egoísmo, la vanidad personal, el deseo de poder, de venganza, de odio, y transformar nuestros pensamientos en ideas de tolerancia, de respeto, de amor hacia los demás. Así podemos decir que Cristo vive en cada uno de nosotros. Cristo dijo, mira, es muy bueno que cumplas y que hagas todo lo necesario para estar con Dios. Y quiero adicionar que tu pensamiento, que tu emoción, que tu humanidad pueda dirigirse a la tolerancia, al respeto, al amor que debemos sentir por los demás. Y en este círculo vamos a encontrar la voz de nuestro Dios hablando en nuestros corazones. Y esto va a significar para nosotros seguir las enseñanzas de Cristo y ser cristiano. Muchas gracias, hermanos. Con esto terminamos. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.